¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en Generemos Conversaciones y en esta ocasión la verdad me siento bien. Tengo así como bueno, me siento muy a gusto, muy contento porque en esta ocasión he invitado a un amigo de toda la vida. Gracias. Es Octava Rodolfo del Pozo. ¿Cómo estás, Muy Rodolfo? bien, ¿Qué cuentas? muchas gracias por invitarme, Derek. Oye. Pues aquí andamos 30 años después. 30 años después de haber estado por ahí juntos Exactamente. en la escuela, pero seguimos aquí vivos y coleando. Muy bien, Rodolfo, pues qué gusto me da. Sí. He seguido lo que has hecho, he seguido tu trabajo y bueno, obviamente pues nos interesaba mucho que vinieras a este programa, a Generemos Conversaciones, porque aquí se generan las conversaciones y entre todos las generamos las conversaciones y vamos precisamente a generar las conversaciones que nos ayuden, que nos saquen de donde estamos, que nos saquen de estos drenajes sociales en los que en los que estamos sumergidos. Y tú tienes un tema que a mí me parece muy, muy bueno y sobre todo desde el lado en el que tú lo estás abordando, que es la incongruencia social. Empecemos con eso, ¿no, Rodolfo? Bueno, ser incongruente es que tú digas una cosa y hagas otra, ¿no? O sea, que no hay una coherencia entre tu palabra o tu sentir o tu actividad mental o con lo físico. Si está en esa disparidad, por verlo así, pues empiezas a sufrir de choques, de esquizofrenia, bueno, cuando se promulgan leyes, pues romperlas. Todo esto es un vacío, ¿no? Provoca grandes vacíos porque todo está basado, hablando socialmente, en legislaciones, en reglas, en bla, 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 pero no en lo natural. Y cada vez más reglas para proteger y vincular las reglas anteriores y para vigilar que no se salten las anteriores. Entonces, ahora tenemos organismos de control que vigilan a los órganos de control interno de las fiscalías y de los contralores municipales. Tenemos ahí un mar de reglas y de gente, un aparato burocrático impresionante para vigilarnos las manos, ¿no? En el caso de los que les gusta ya agarrar del erario, ya sabe usted, o los moches o el porcentaje del 10%, que luego con Fox y Calderón se fue hasta el 30% y con Peña Nieto pues se refrendó. Entonces, efectivamente, nos construimos una bola de reglas y estructuras que nos alejan de que somos hombres, que somos seres humanos, que somos animales biológicos, que somos seres espirituales. Es decir, todo no eso, está incluido. ¡pum!, nos esconde, nos borra lo que realmente somos. Claro, bueno, realmente las reglas están hechas para los de a pie, o sea, el pueblo. No están hechos para la élite. La élite siempre será quien está en la cúpula del poder, o quien tiene los mejores contactos, o tiene el poder monetario. Entonces a veces se preguntan, bueno, pero pues él se dedica, no sé, la sanación, la espiritualidad, no sé, sí, pero somos un universo, no, un humano no nada más hace una actividad social como ahora lo han impuesto. Somos 100% biológicos y de ahí han sacado unas reglas ridículas que son antinatura y bueno, esto va a generar choques. Pero bueno, regresando un poquito a las cuestiones sociales, por ejemplo, decías bien, los organismos que, por ejemplo, revisan, vamos a hablar de cualquier organismo que revisa a un político, o a una ley, o a otro organismo, siguen siendo federales, siguen siendo estatales, siguen siendo municipales, no son del pueblo. Quien debería revisar realmente estos organismos sería una agrupación civil, con pleno conocimiento a modo de escrutinio de las leyes, porque las leyes entre 20 o 50 se ponen de acuerdo y dicen eso fue lo que dijo el pueblo, y eso no es cierto. Ellos imponen las reglas, ellos imponen las leyes, ellos imponen el impuesto, las multas, todo. Entonces, ¿cómo va, por ejemplo, cómo voy a revisar a los diferentes partidos si soy federal? Sí, bueno, si yo me calificara mi propio examen. Son trampitas para dividirnos. Nos clasifican, nos etiquetan y nos dividen. Y dividiendo a la raza, pues la tienes a tu completo dominio.
comentabas hace un momento antes de entrar al aire, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué el gobierno no promueve la unión social? Bueno, pues precisamente porque uno de los objetivos de las políticas públicas es la división total, la clasificación. ¿Para qué? Para hacer de la discriminación una actividad común y corriente todos los días. Y que socialmente todo el mundo estemos muy enojados porque tenemos ciertas etiquetas, ¿no? Exacto. Divididos, peleados entre nosotros para que a ellos no les toquemos ni un pelo. Bueno, aquí es muy fácil ver cómo pasa esto. Si han visto ustedes alguna vez la película de Un Mundo Maravilloso, en esta película es precisamente así, el que empieza de líder social, ¿cómo te callan? Pues ¿qué es lo que te falta? Normalmente lo que peleamos es nuestra carencia, una casa, o más dinero, o un buen puesto, o seguridad social y de salud, y una vez que te lo dan, ya no te importa. Por ejemplo, el caso del agua potable. Para empezar, no es potable. No puedes llamarle potable a algo que no te puedes tomar. Porque potable es de que lo puedo consumir humanamente. No para lavar ropa, no para bañarme, no. Puedo consumirla, ingerirla. Bueno, aparte, siempre se ha dicho, y siempre andan peleando, y a mí se me hace algo indignante y aparte ignorante, no, que no la privaticen, ya está privatizada desde hace mucho, desde que pusieron un medidor en tu casa. ¿Por qué me vas a medir el agua, carajo? Nosotros, si quisiéramos realmente un mundo diferente, lo primero que haríamos es quitar los medidores, no tienen por qué medirnos el agua. Tu trabajo consiste en administrarme el agua, no medírmela. Y cuando llegó, irónicamente, todos los organismos que protegen el agua, más carencia de agua tenemos. Irónicamente, hay más desperdicios, a lo mejor no por parte de nosotros porque nos cuesta, pero hay más desperdicios, hay más fracking, hay más todo, gracias a ellos. O sea, los organismos están para medir al pueblo, no para medir a los empresarios de alto rango. Todo esto no lo vas a ver, porque siempre te dicen, no, es que hay que cuidar al agua, y tú te dejas llevar por esa inercia falsa. Ni modo que yo quiera, por ejemplo, ponerme a regar mi jardín y tirar así litros y litros. Es ridículo, no lo vas a hacer. Aunque tengas un jardín grande o pequeño, creo que tenemos esa conciencia de decir, bueno, cuidar el agua. Siempre y cuando estuviéramos bien conectados con nosotros espiritual, no con nosotros, con lo que somos. Porque a lo mejor esa es la parte que se nos fue al estar desconectados de nosotros, viviendo acá en estas estructuras, en estos constructos sociales que nos hicieron, pues se nos olvida esa parte espiritual y a lo mejor acá, en estos constructos sociales, sí nos vamos hacia la psicopatía del voy a desperdiciar agua nada más por joder. ¿Por qué? Porque me la están cobrando, porque me multas, porque... Es decir, el descontento nos puede llevar ciertamente a cierta venganza social que sería psicopática. Pero si estamos bien conectados con lo que somos, con el ser humano, biológico, espiritual, parte del cosmos, polvo de estrellas, lo que somos realmente, no tendríamos ese tipo Pero de... acabas de tocar bien el punto. Ajá. Lo importante no es pagar impuestos, no es pagar tus servicios, sino es la represión. ¿Cómo puedes tener un pueblo que accede, por ejemplo, a organismos de seguridad, como puede ser la policía, los federales, cualquier organismo de este tipo, si no está enojado? Todo está bien planeado. Hay dos cosas que te van a restringir. Primero, la sexualidad. Si a ti te restringen sexualmente, te ponen muchas reglas, automáticamente vas a crecer deforme. Esto es algo que no han podido entender. Hay quien se ha atrevido a llamarme depravado, por ejemplo, cuando lo único que yo te puedo explicar, yo te puedo hablar con coherencia de esto y aparte con coherencia en mis actos, de cómo es una práctica sexual libre. No me refiero a la práctica de coito como ustedes la quieren hacer, no. Sexual libre es que yo decido con mi cuerpo lo que quiero. Si yo no puedo hacer eso, esa es una de las primeras partes de pérdida de tu espiritualidad encarnada. Es la primera que pierdes. Por lo tanto, con esa represión vas a tener odio. Vas a tener un odio primero hacia ti y obviamente hacia los demás. Por lo tanto, de ahí van a nacer obreros y soldados.
o policías, o tránsitos, como lo quieras llamar. Represión. Sí, Exacto, si no hay represión, o sea, una persona que está a gusto consigo mismo jamás va a agarrar una pistola ni un rifle, ni va a ser violenta. Somos violentos gracias a cómo está promulgada la disque sociedad organizada que tenemos. No está organizada, es un desorden. Aún con reglas, aún con 100,000 legislaciones. Ustedes véanlo, la inseguridad, entre más reglas meten, entre más soldados meten, más inseguro. Es más, nuestra inseguridad está basada en el propio Estado. El propio Estado es quien ha violado al pueblo. O sea, todos los organismos que conocemos, llámense Zetas, llámense lo que sea, en cualquier cártel de los nuevos que hay del crimen organizado, no voy a hablar del narco, del crimen organizado, pues resulta que hay federales, jueces, magistrados, de todo. El crimen institucionalizado, el crimen Exacto. organizado se Ahora tienen placa. institucionalizó. Esa es la única diferencia. Y con eso promulgan leyes para pisotear al pueblo, como puede ser los retenes, entrar a tu casa sin ni previo aviso ni una orden, etcétera, o que te esculquen en la calle. A mí me ha tocado que te ven sospechoso y te ponen contra la pared como cualquier delincuente, perdiendo tus derechos y pasándose la Constitución pues por donde ya saben, ¿no? Vamos a un corte, pero antes del corte quisiera hacer un paréntesis sobre esta cuestión de la depravación sexual, de la perversión sexual. En cierto concilio, en cierto congreso que hubo acerca de perversiones sociales, de perversiones sexuales. Que también es cierto. Bueno, también, muy atinado. Se llegó a la conclusión de que la mayor perversión sexual que hay se llama celibato. Pero luego vamos a platicar de esto. Vamos a un corte, regresamos con Octava Rodolfo del Pozo. Gracias. En Generemos Conversaciones. Gracias.